¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, vamos a iniciar otra sesión más aquí en nuestro curso de Psicología del Consumidor, Comportamiento del Consumidor, todos los temas que hemos estado analizando relacionados con los diversos factores que influyen sobre los procesos que dentro de los aspectos psicológicos y sociales de los consumidores son importantes considerar desde el punto de vista de una carrera de administración y comercialización. Como ustedes recordarán, en las sesiones anteriores hemos abordado temas tales como el proceso de las percepciones, todo lo que tiene que ver con la parte también del aprendizaje, que justamente acabamos de revisar en nuestras dos sesiones anteriores, y empezábamos también con el tema de la motivación. Desde la primera sesión hablábamos justamente de la importancia de la motivación en el desarrollo de la conducta del consumidor. Considerando la naturaleza de nuestra carrera, la carrera que estamos llevando a cabo a través de estas múltiples materias, hay que considerar como consumidor no solamente, quizá este es como un buen momento para hacer esa reflexión, no solo a aquella persona fuera de la empresa que llega a consumir los servicios, los productos o las ideas o demás cuestiones que nosotros servimos. También ya es casi un lugar común entender en la situación del consumidor también como las relaciones que se establecen en las diferentes áreas de una empresa. En ese sentido se habla también de que hay clientes internos, ¿no? Yo a lo mejor como departamento de recursos humanos tengo mis clientes a los cuales les genero cierto tipo de producto o de servicio en términos de la información. Evidentemente el personal en sí de las diferentes áreas, ¿no? Recursos humanos, por ejemplo, tiene esa cualidad de ser un área que prácticamente sus clientes, entre comillas, pues son prácticamente todos los miembros de la empresa. A lo mejor, si lo consideramos en otra área, por ejemplo, el área de compras. Bueno, el área de compras atiende a los proveedores externos de una empresa, pero ella tiene clientes, a la gente a que el área de compras va distribuyendo los insumos o con quien tiene relaciones, ¿no? Entonces, es evidente que también estas relaciones se establecen en los demás. Y en cierto sentido, los procesos que hemos venido analizando hasta ahorita también se dan en ese tipo de relaciones. Es decir, yo como persona que tengo una relación con el área de compras, espero también que se me atienda con un buen servicio, que haya calidad en lo que el departamento de compras está generando hacia mí. En la relación es un hecho que también va a haber roces, fricciones, donde los procesos de percepción, aprendizaje tienen mucho que ver, ¿no? Entonces hay que considerar esto de manera muy amplia, ¿no? Cuando estamos hablando de una carrera de administración y comercialización, aunque acá le estamos dando un enfoque muy orientado hacia entender qué está pasando en la mente de los consumidores, también hay que entender esto como parte de los procesos psicológicos de toda persona. Hoy particularmente que vamos a hablar de las actitudes, pues es un tema a considerar no solo en términos de lo que es el enfoque de la materia de psicología del consumidor, sino también entenderlo en términos del enfoque que le debemos dar general como parte de lo que es la psicología de las personas, ¿no? Y que en ese sentido también tenemos que tomarlo en cuenta dentro del proceso administrativo de una empresa, sobre todo en cuanto a lo que es el manejo de personal, sobre todo este tema de las actitudes que es importante, ¿no? En cierto sentido, así como hemos hablado de cómo, por ejemplo, un consumidor se casa con una marca y demás, bueno, pues también los empleados se casan con una empresa, pueden o no ponerse, como decimos popularmente, se pueden poner la camisa de la empresa, que quiere decir tiene una actitud muy positiva hacia la empresa, y eso va a determinar mucho de los procesos que vienen después, o lo contrario. Si ya de inicio no se desarrolla una actitud positiva hacia la empresa, sus valores, su misión, su visión, etcétera, pues evidentemente puede haber ahí una discordancia en cuanto a objetivos y percepciones que tenga efectos importantes sobre la relación, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos esta visión como mucho más amplia. Insisto, aquí le estamos dando este enfoque orientado hacia el consumidor y por eso nos metemos mucho de repente con la parte publicitaria, de imagen de marca, de posicionamiento, pero hay que entenderlo también de manera muy amplia en cuanto a las relaciones humanas en general. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a empezar ya a revisar nuestra temática de este día, partiendo como siempre de nuestros objetivos, ¿no? El objetivo es, en este caso, comprender cómo están estructuradas las actitudes, cómo es que se forman y la manera, como ustedes pueden ver ahí, que influyen estos procesos sobre el consumidor. De manera específica tenemos tres objetivos: conceptualizar qué son las actitudes, sobre todo en términos de tres conceptos que son creencias,
emociones y el concepto de intención, comprender el proceso a través del cual se forman las estructuras de las actitudes, las estructuras actitudinales, y además identificar la forma en que estas actitudes influyen en la conducta del consumidor, ¿no? Este es finalmente el proceso central al que nos vamos a abocar. Bueno, cuando ustedes oyen el concepto actitud, seguramente es un concepto que han manejado muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, ¿cuál es tu actitud hacia la legalización o despenalización del aborto? ¿Cuál es tu actitud hacia la violencia en las calles? Un padre de familia voltea con el hijo adolescente y le dice, muchachito, no me gusta tu actitud, ¿no? Nos dicen en muchos textos, en muchos lugares, hay que tener una buena actitud hacia el trabajo para poder funcionar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es exactamente la actitud? Bueno, recuerden, actitud con C, ¿sí? No hay que confundirnos ahí con el concepto de aptitud, que es otra cosa. Las actitudes son valoraciones perdurables de un producto, persona, anuncio, grupo o cualquier otro objeto actitudinal. Es decir, la actitud es como, a través de la experiencia que he tenido, yo desarrollo una cierta manera de evaluar ciertas cosas. Obviamente el tema de las actitudes, y sobre todo cuando lo enfocamos sobre esta idea de evaluación, nos lleva al planteamiento de algo dicotómico que tiene dos caras. Las actitudes pueden ser positivas y negativas. Yo puedo estar a favor o en contra de... cierta persona me puede caer bien o mal, tengo una predisposición negativa, positiva hacia cierto grupo social, tal producto me agrada, me desagrada, cierta marca me produce cierto tipo de reacciones. Esto es de lo que estamos hablando. Evaluaciones, formas de valorar los diferentes objetos que se presentan a nuestra conciencia. Esas evaluaciones van a cumplir diversas funciones que ahorita vamos a entrar a analizar. Quiero dejar claro que esta concepción de actitud es una entre varias. ¿Por qué? Porque en la psicología, en muchos conceptos, hay muchas definiciones dependiendo un poco del autor. Por ejemplo, recuerdo ahorita una definición de un psicólogo social que era Floyd Allport, que decía que las actitudes son predisposiciones mentales y neurales relacionadas con nuestra experiencia para predisponer u orientar la conducta en cierto sentido, ¿no? Entonces, hay diferentes evaluaciones. Si las leemos con atención, nos vamos a dar cuenta de que detrás de todas estas definiciones hay una misma idea, que la actitud no es la conducta. La actitud es algo que en psicología se llama variable interviniente. ¿Qué es eso de una variable interviniente? Vamos a verlo aquí en el pizarrón. Ya anteriormente, cuando veíamos las teorías conductistas del aprendizaje, señalábamos que ellos tienden a analizar sobre todo las relaciones entre estímulos y respuestas. Bueno, solo que en medio hay algo. Es decir, como ya también lo vimos con las teorías cognitivas, las relaciones entre los estímulos y respuestas, sí es cierto, en algunas ocasiones son hasta cierto punto mecánicas por los procesos de condicionamiento, pero para muchas otras cosas, antes de dar una respuesta a un estímulo, hay un proceso que va en medio, un proceso donde muchas variables pueden intervenir para establecer la respuesta que se va a dar a ese estímulo. Esas variables intervinientes, vamos a llamarles, ¿sí? Variables intervinientes, como el mismo nombre lo señala, se refiere a variables que intervienen en la relación entre el estímulo y respuesta y la van a modular, modificar, etcétera. Bueno, hay muchas. Aquí nos interesa entender el concepto de actitud como una variable interviniente, esto es, una variable que va a determinar cómo va a ser mi respuesta hacia ciertos estímulos. La respuesta es la conducta. Entonces, sí me parece muy importante empezar esta sesión haciendo esta distinción. Una actitud no es una conducta. La actitud influye sobre la conducta. ¿Por qué? Porque al presentarse un estímulo que puede ser, insisto, como dice ahí nuestro texto en la pantalla, un producto, una persona, una idea, un grupo, cualquier otra cosa, a lo que les llamamos objetos actitudinales, al presentarse ese estímulo, la manera en que voy a responder en buena medida depende de la evaluación que hago del estímulo. Y esa es la actitud, la evaluación que se hace de ese estímulo, de ese objeto actitudinal.
como una evaluación positiva o negativa, ¿sí? Entonces, en nuestro campo de experiencia tenemos infinidad de actitudes que organizamos en términos de las actitudes positivas que tengo hacia los objetos que me atraen, me agradan, considero que son importantes, valiosos, y las actitudes negativas hacia todo aquello que no va con mis principios, con mis valores, me desagrada, genera emociones negativas en mí. Así se divide el campo de las actitudes. En ese sentido, vamos ahora a analizar qué funciones son las que cumplen las actitudes. ¿Para qué? ¿Por qué no simplemente damos una respuesta a los estímulos? Bueno, porque a través de las actitudes orientamos la conducta en términos de diferentes necesidades o diferentes funciones que nos pueden ayudar para obtener cosas y para ir generando varios procesos cognitivos importantes. Por ejemplo, función utilitaria, obtener recompensas y evitar castigos, ¿no? Yo puede ser que no me gusten ciertas cosas, pero con tal de agradarme al grupo de personas, de caerle bien a mi jefe o de lo que ustedes quieran, puede ser que demuestre una actitud favorable hacia algo. En términos más generales, evidentemente, desarrollamos actitudes positivas hacia aquellas cosas que nos reportan un beneficio. Si mi relación con ciertas personas me está generando beneficios profesionales, personales, etcétera, obviamente voy a desarrollar una actitud positiva hacia esa persona. Si en el pasado relacionarme con cierto tipo de personas me trajo consecuencias negativas, probablemente ya no me relaciono con ese tipo de personas. Esa es la función utilitaria de las actitudes. En ese sentido las entendemos como guías de la conducta. Un poco como los valores. La gran diferencia es que los valores son mucho más abstractos, más generales. Un valor, como hablar de, por ejemplo, la responsabilidad, pues hace referencia a infinidad de cosas en las cuales yo puedo aplicar ese valor. Las actitudes son más concretas. Es la actitud hacia tal objeto específico, ¿no? En ese sentido son mucho más concretas que los valores. Bueno, otra función importante de las actitudes es la función expresiva de valor. Cuando una persona manifiesta sus actitudes, también está manifestando lo que es, las cosas en las que cree, las cosas que les parecen importantes. Si yo manifiesto una actitud favorable hacia cierto tipo de opciones políticas, pues estoy manifestando también los valores. Sobre todo si creo que esas fuerzas políticas responden a esos valores, ¿no? Si yo, por ejemplo, dijera, pues yo soy una persona que se considera de izquierda o de derecha, pues eso evidentemente se va a manifestar en las actitudes que expreso hacia partidos de diferente ideología, positiva o negativamente. Otra función importante es la egodefensiva. Es muy interesante. Como ya nos había hecho tomar conciencia la teoría psicoanalítica desde hace mucho tiempo, mucho de nuestra conducta y de nuestros procesos mentales responden a ciertos mecanismos de defensa para manejar la angustia y los conflictos. Entonces, esta función egodefensiva se refiere a eso. A veces las actitudes que manifestamos están expresando un conflicto interno. Por ejemplo, mucha gente sabe que en algunos artículos, en algunos productos, la publicidad normalmente destaca ciertas cualidades como muy masculinas, ¿no? Hablábamos en su momento, por ejemplo, de la publicidad de Marlboro con esta idea del vaquero, solitario, macho, ¿no? Y así muchos productos. Bueno, uno podría pensar que una actitud positiva hacia ese tipo de publicidad implica, pues ahí, evidentemente, un manejo de una conflictiva con la propia visión de la masculinidad, etcétera. Por ahí leía de un caso muy interesante, de, por ejemplo, en los años 50, cuando se empezó a promocionar el café soluble, el café que podía ya desarrollarse de manera muy, muy rápida, muchas amas de casa lo rechazaban, no lo querían comprar, porque en cierto sentido pensaban que hacer café soluble era ir en contra de su rol como esposas, ¿no? O sea, como que iban a llegar a una casa y decir, ay, ¿tienes café soluble? ¿No lo hiciste tú? Porque bueno, en ese entonces parte de los valores de la cultura era justamente la idea de que la mujer estaba en casa, hacía de cocinar y entonces también tenía que preparar el café de manera más tradicional. Hoy por hoy, pues nadie va a ver feo a alguien que en una casa le den café soluble, ¿no? Bueno, habrá quien le guste más o no, pero no tendrá que ver con la concepción que tenga uno de la persona en su rol como buena madre o como buena ama de casa o simplemente como buen anfitrión, ¿no?
En ese sentido, ahí vemos cómo ciertas actitudes positivas o negativas están manifestando conflictos internos, ¿no? Otro caso, por ejemplo, tiene que ver mucho con los prejuicios. Una actitud negativa hacia ciertas minorías, por ejemplo los homosexuales, por ejemplo los indígenas, pues puede representar también conflictos internos de las personas, ¿no? Ya Octavio Paz, por ejemplo, en su Laberinto de la Soledad, en este texto maravilloso que escribió en el año, fíjense nada más, 1950, pero que en muchas cosas sigue siendo muy actual, hablaba cómo teníamos ahí una situación de negación de lo indígena, ¿no? Él señalaba que parte importante de la psicología del mexicano era esta ruptura donde por un lado negábamos lo español porque decíamos, los españoles conquistadores, pero también negábamos lo indígena porque lo identificábamos con lo marginado. Entonces, estas actitudes prejuiciosas, por ejemplo, hacia los grupos indígenas, pueden estar relacionadas con nuestros propios conflictos internos en cuanto a nuestra identidad como pueblo o como colectividad. Así lo interpretaba Octavio Paz, ¿no? Obviamente es una interpretación que puede debatirse, pero creo que ejemplifica de lo que estamos hablando. Las actitudes que mostramos también hablan de nuestros propios conflictos internos. Y finalmente la función de conocimiento. Las actitudes nos ayudan a orientarnos para darle orden, sentido y significado a nuestro entorno. Es decir, las actitudes de alguna manera son guías para cómo responder. En muchas circunstancias sociales no tenemos tiempo para analizar, para ver, para tratar de entender todos los procesos, sino que tenemos que dar respuestas rápidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy en la calle y veo venir a personas de diferente tipo, con diferente vestimenta, a lo mejor mi reacción a cada una de ellas va a estar marcada por las actitudes que tengo. No tengo mucho tiempo como para ver cómo reaccionar, entonces en cierto sentido las actitudes también, como ya mencionábamos antes, al ser guías de nuestra conducta, lo son justamente porque nos permiten armarnos un mapa de nuestro entorno social, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que está bien. Así que muchas veces nuestras actitudes son los que nos guían cuando una situación es ambigua. Esto lo saben, por ejemplo, muchas marcas que ante la ambigüedad que puede haber en relación con la introducción de un producto nuevo, tratan de clarificar específicamente para qué sirve el producto o dar una idea muy, muy clara de lo que se está tratando ahí de generar, ¿no? En ese sentido, como ustedes podrán ya haberse dado cuenta, difícilmente una actitud cumple con una sola función. Todas estas funciones, todas estas 4 funciones pueden estar involucradas en la manifestación de una actitud. Por ejemplo, mi actitud positiva hacia, bueno, estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Hacia cierto tipo de revistas, hacia cierto tipo de deportes. Por un lado, puede ser utilitaria en términos de que, bueno, en esa revista encuentro la información que necesito, ¿no? Puede ser expresiva de valor porque también la revista dice quién soy, ¿no? No es lo mismo leer, por ejemplo, a una revista orientada para empresarios o para ejecutivos, etcétera, que una revista a lo mejor orientada a adolescentes, etcétera. Entonces, también evidentemente está diciendo quién soy. A lo mejor también tiene ahí el conflicto de que ando con mi revista para todos lados para que vean que leo esta revista que es como muy importante, etcétera, ¿no? Y la función de conocimiento, porque es un hecho también que esa actitud me orienta en términos de saber qué quiero comprar o qué no comprar, si necesito yo, o si estoy parado frente a un stand donde hay varias opciones, ¿no? Esto es muy importante porque, aunque una actitud esté orientada hacia varias funciones, normalmente habrá una función que es muchísimo más predominante dentro de esa actitud. Y en ese sentido, los mercadólogos, los publicistas y la gente que va a entrar en todo este trabajo de comercialización tienen que entender esa parte. A ver, mi producto, mi marca, mi idea, mi servicio, ¿no?, va orientado a qué tipo de actitudes de las personas. ¿Cuál es el factor más importante dentro de las actitudes que la gente tiene hacia mi servicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del café, ya que hablamos del café, pues difícilmente ahí podríamos hablar de una función expresiva de valor. O sea, el café no dice quién soy porque tome una cierta marca u otra. Bueno, en cierto sentido sí. Pero es un hecho que, por ejemplo, al orientarnos en términos de decir voy a decidirme por una marca de café, estamos pensando en el sabor, que es una situación utilitaria de beneficio en cuanto al producto va a cumplir mis expectativas en cuanto al sabor. Sin embargo, por ejemplo, ciertas empresas, como algunas empresas que sirven café, transnacionales ya como Starbucks, que son empresas que ya han cambiado el concepto de lo que es tomar café, sí
convierten todo, le dan un giro al mismo producto, porque ya no solamente comprar una bebida rica, sino tomártela en un lugar donde hay cierto tipo de muebles, donde va cierto tipo de personas y que entonces hace sentir como parte de un cierto estatus, una clase, un rol. En ese sentido ahí modificaron el concepto para que el asunto de decidirse por un café active ciertas funciones de actitudes, más en el sentido, por ejemplo, de expresión de valores, ¿no? Entonces sí es importante saber mi idea, mi servicio, mi producto, la gente sobre todo qué función le da en términos de actitud. Lo ve, las actitudes hacia mi producto, idea, servicio, son básicamente utilitarias, o sea, me están viendo como algo que da un beneficio, o para cierto producto es más bien la intención de la gente se acerca a ella por una situación de expresión de valor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, este tipo de publicidad lo que va a hacer es ir justamente a atacar este asunto, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto que sacó hace poco una tienda de muebles que es Viana, que como tradicionalmente ha estado identificado con un sector de la población más bien bajo, en términos socioeconómicos, ciertos estratos de la población tenían como un prejuicio, una actitud negativa hacia ir a comprar a Viana. Sin embargo, en época de crisis, bueno, también hay que bajarse un poquito de las nubes e ir a comprar. Y entonces están estos anuncios donde sacan a dos chicas, pues prácticamente diríamos como de clase alta, ¿no? Un tanto dentro del estereotipo de lo que es el yuppie o de lo que es así una chica de mucha clase, mucha categoría, ya saben, con cierta forma de hablar. Y pues van a ir a comprar a Viana, ¿no? Entonces van con sus, así lo sacan en la publicidad, al principio van con sus bolsas de pan, ¿no? Sus bolsas de papel estraza, cubriéndoles la cara para que no vean que van a Viana, ¿no? Pero finalmente la misma campaña evoluciona en el sentido de que las chicas pues ya se quitan la bolsa y van a la tienda. Entonces, por ejemplo, ahí está... esa publicidad está orientada a esta parte de las funciones egodefensivas de las actitudes, ¿no? El conflicto que puede haber para una persona, el sentir que está yendo a una tienda que no es de su clase, que por supuesto pues es ya una percepción de cada quien, y hacerlo tan evidente, hacer ese conflicto tan evidente en la publicidad, pues que de alguna manera anime a la gente, ¿no? Como diciendo, ya déjate de complejos, déjate de prejuicios y ven, al fin aquí está barato y son los mismos productos, ¿no? Entonces, un poquito es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo que es la definición de las actitudes. Ahora, estamos hablando, fíjense bien en el título de este punto importante del temario, que es creencias, emociones y acciones. Bueno, pues es que justamente esos son los tres elementos que van envueltos en este paquete que es la actitud, son los componentes de una actitud, le llamamos el modelo ABC. A por afecto, B por, bueno, en inglés behavior, que sería comportamiento, y C de cognición. Entonces, el afecto es un hecho que las actitudes implican emociones, implican sentimientos del consumidor en torno a ese objeto de su actitud, que puede ser una empresa, marca, producto, idea, servicio, etcétera, ¿no? Hay una situación afectiva, emocional relacionada con estos procesos, ¿no? De hecho, muchas actitudes, y lo vamos a ver un poquito adelante, a veces nada más se quedan ahí, hasta el aspecto emocional. Esta persona me cae mal, ¿no? Como decimos, me cae gordo, pero no sé por qué, pero ahí tengo una emoción negativa hacia él. Por otro lado, el comportamiento no se refiere, fíjense, aquí vale mucho la aclaración, a la conducta como tal, puesto que ya habíamos dicho que una actitud no es la conducta, pero en realidad se refiere a las intenciones de la persona o del consumidor de hacer algo en relación con el objeto actitudinal. Es decir, me cae bien o me agrada, y qué tanta es mi intención de realmente hacer algo al respecto, retirarme, pegarle, o bueno, lo que sea, ¿no? Cognición, creencias y opiniones del consumidor respecto al objeto actitudinal. No es solamente la reacción emocional, no es solamente las intenciones que tengo de hacer algo en relación con, sino todas las creencias que tengo al respecto, ¿no? O las opiniones. Si esta parte cognitiva se refiere a todas esas ideas que vamos generándonos en torno a un producto, servicio, idea, etcétera, ¿sí? De esta forma, las actitudes van a ejercer un efecto dinámico sobre la conducta, por lo que decíamos, generan un afecto a partir de también ciertas evaluaciones cognitivas y eso provoca cierta intención de actuar o de no actuar. Y en ese sentido también van a orientar la conducta y le van a dar una intensidad. De hecho, aquí vamos a ver que estos tres elementos
no necesariamente tienen el peso, porque a lo mejor ustedes ahorita se están preguntando, bueno, ¿y qué es más importante para entender una actitud? ¿Los afectos relacionados con esa evaluación que hago de un objeto? ¿Las creencias y las ideas que desarrollo alrededor de? ¿O las intenciones conductuales que tiene la gente? De hecho, aquí habríamos que señalar que no hay una necesaria congruencia entre estos elementos. No en todo momento ni en toda circunstancia una actitud se va a traducir en una conducta. Digo, yo puedo tener una actitud muy positiva hacia el Dalai Lama, pero eso no quiere decir que vaya a hacer algo al respecto del Dalai Lama. O sea, el señor me cae bien, creo en su ideología, etcétera. Estoy obviamente en un caso hipotético, pero eso no quiere decir que vaya a irme al Tíbet a enrolarme, bueno, ni al Tíbet porque está exiliado, o que vaya ahí a luchar. ¿Sí me explico? No se necesitan traducir. Inclusive, y esto es una cosa muy interesante, muchas veces la conducta contradice las actitudes que verbalizamos. Nuestra conducta no necesariamente coincide con nuestras creencias y nuestras reacciones emocionales, porque a veces somos capaces también de controlar esas reacciones emocionales. Entonces, esta persona me cae muy mal, pero cuando llega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, ¿no? Entonces, estas incongruencias, algunos investigadores las pusieron muy de manifiesto. En Estados Unidos, un psicólogo social muy importante se llevó a una pareja de orientales, estamos hablando de los años 40, cuando todavía en Estados Unidos había cierta temor hacia la gente oriental, y fueron a visitar muchos lugares de Estados Unidos, hoteles, restaurantes, en fin. Y entonces los atendieron bastante bien, con sus excepciones, ¿no? Luego, terminando este viaje, este investigador llamó por teléfono a todos los lugares que había estado. Por supuesto, no dijo que había sido él. Presentándose como alguien más, dice, oiga, fíjese que quiero ir a su local. Ah, perfecto, bienvenido. Pero voy con una pareja de personas orientales. ¿No hay problema? Bueno, la mitad de la gente le dijo que mejor se abstuviera. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando estuvieron ahí no manifestaron ese mismo prejuicio, esa misma actitud negativa? Ah, bueno, pues porque ahí se impuso la función utilitaria y evidentemente esta gente guardó sus prejuicios y actitudes negativas porque iba a ganar un dinero. Entonces, aquí viene una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto podemos pensar que las actitudes van a determinar la conducta de las personas? Porque si no existe esa relación todo el tiempo, ¿qué sentido tiene? En algún momento en la psicología, sobre todo en la psicología social, el estudio de las actitudes se convirtió como la gran misión, ¿no? La gran esperanza. Se suponía que a partir del conocimiento de las actitudes de la gente íbamos a predecir su conducta. Pero ¿qué hacer cuando tantas veces nos damos cuenta que la gente no actúa conforme a las actitudes que expresa? Bueno, ahí tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estos tres elementos, repito, el aspecto afectivo, el aspecto de conducta y el aspecto en cuanto a la intención y el aspecto cognitivo, van a tener diferente peso en cada quien y en relación con diferentes cosas. Habrá actitudes en las cuales pese más en nosotros el aspecto afectivo, ¿no? Habrá otras actitudes en las que pese más el aspecto cognitivo, y habrá otras en las que pese más el aspecto connativo, el aspecto de conducta. Bueno, en ese sentido podemos hablar de que existen diferentes jerarquías que se le dan a estos tres elementos. Y si me acompañan aquí a la pantalla, vamos a ver cómo esas tres jerarquías se traducen en tres formas diferentes de acercarse al consumo, ya aterrizándolo en nuestro tema, y por tanto nos van a dar también perfiles diferentes de consumidor. Esta tiene que ver mucho con el asunto de la motivación. Ya hablábamos en la primera sesión de la motivación. Justamente, ¿cuál es nuestra motivación central para acercarnos a cierto tipo de producto, marca o idea, etcétera? Va a determinar en buena medida qué aspecto de nuestras actitudes pesa más. En ese sentido, por ejemplo, tenemos en primer lugar lo que es la jerarquía de aprendizaje estándar. Si ustedes se dan cuenta, en esta jerarquía estamos hablando más o menos de la forma en que la mayoría formamos la mayoría de nuestras actitudes. Primero está el aspecto cognoscitivo, es decir, generamos una serie de creencias e ideas sobre los objetos, no sé, sobre algún artículo. Ah, mira, pues ya vi la publicidad, será bueno, será malo, mira, está bonito el empaque, por ahí me dicen que sí funciona, voy a leer un poco al respecto, ¿no?
Después viene la parte afectiva. En la medida que yo voy recopilando información positiva sobre algo, eso hace probablemente que mi orientación afectiva sea de agrado hacia el objeto. Y finalmente vendría la conducta, ¿sí? Es decir, finalmente voy y lo compro. En ese sentido, esta jerarquía está basada en el proceso de, sobre todo en el proceso cognoscitivo, ¿no? En el proceso de la información, más de análisis. Déjenme poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay 3 amigos que están viendo el fútbol. ¿Qué nombres les ponemos? El que quieran ustedes. Para no entrar ahí en problemas, vamos a suponer Nicanor, José y Anacleto, ¿no? Bueno, Nicanor está viendo el fútbol porque desde pequeño aprendió fútbol, su papá jugaba fútbol. Él estuvo desde chiquito expuesto a mucha estimulación relacionada con el fútbol, empezó a leer historia del fútbol, se relacionó y demás cuestiones. Bueno, y ahora le va a un equipo deportivo y ve religiosamente cada 8 días el partido de su equipo, ¿no? ¿Quién era el otro? José. Vamos a suponer que José en realidad nunca le ha gustado mucho el fútbol, pero pues ya que está ahí, pues lo ve. Sobre todo porque lo que le interesa es estar con sus amigos, ¿no? Y finalmente, el tercero, que ya ni me acuerdo cómo le puse, bueno, vamos a ponerle Panchito, está viéndolo porque, bueno, se siente muy a gusto de estar ahí con los amigos y demás, ¿no? Bien, en el primer caso, si ustedes se dan cuenta, responde a lo que es esta jerarquía de aprendizaje estándar, ¿no? Es una persona que se ha relacionado, ha generado una serie de creencias y de ideas sobre el fútbol, incluso relacionado con su propia identidad familiar, grupal, etcétera, y a partir de esos ciertos afectos positivos se van desarrollando que lo llevan a actuar. En el segundo caso, estaríamos hablando de lo que se considera una jerarquía de bajo involucramiento. Si ustedes se dan cuenta, aquí se habla de comportamiento primero, cognición y afecto, es decir, no tengo ninguna idea desarrollada al respecto, tampoco tengo afectos negativos positivos, lo hago, me acerco y lo hago simplemente a lo mejor un poco por conformidad, por presión social, pues voy al fútbol porque lo van a ver los demás. Pero a lo mejor a partir de ahí le voy agarrando un poquito el gusto. Entonces, en ese sentido, este tipo de actitudes están basadas sobre todo en el proceso del aprendizaje conductual, ¿no? Me gustó a partir de que lo empecé a hacer. Este sería como el asunto. Si se dan cuenta es diferente. La jerarquía de aprendizaje estándar es conocí, generé ideas, empecé a desarrollar un sentimiento positivo y lo hice. Y aquí es al revés. Lo hice y me gustó y ya me seguí. O no me gustó mucho y demás, ¿no? Por eso se llama de bajo involucramiento. Y la jerarquía de la experiencia es cuando sobre todo el principal elemento es el afecto, un consumo hedonista, ¿no? Es este otro caso del que está ahí en el fútbol, pues porque le gusta la emoción, le gusta ver los gritos, la parte de las barras, ¿no? Yo tenía por ahí una maestra en la universidad que nos decía que no le gustaba el fútbol y alguna vez que la invitamos fue y estaba muy contenta viendo pues todo el ambiente en las gradas, todas las cosas que se decían, etcétera. Entonces, esto es más como un aspecto afectivo que nos lleva a actuar y luego viene la cognición, es una parte como, podemos decir, actuar un poco por corazonada. Pues me gustó, me generó una emoción agradable, me parece como muy padre y lo llevé a cabo. Y ya a posteriori, es decir, después de que lo hice, ya empecé a desarrollar ideas positivas sobre esto. Entonces es un consumo hedonista, ¿no? Que igual, si se le acaba la emoción, se va para otro lado, ¿no? Hablando de equipos deportivos y demás, puede ser como este aficionado que sí ve el fútbol y ve a su equipo mientras vaya ganando, ¿no? Porque cuando ya va perdiendo ya no le gusta, pues porque ya no está en esa emoción padre de ver cómo tu equipo está metiendo los goles, ¿no? Un poquito como que está ahí switcheando, ¿no? De repente sí, de repente no. Ajá. Si lo trasladamos esto a cualquier situación, podemos entender cómo se va dando. Por ejemplo, en la política, yo puedo ser alguien muy comprometido con un partido político porque he desarrollado creencias e ideas al respecto de. Puede ser que esté con un partido político porque ahorita me gusta cómo está ahí manejándose y está padre su propaganda y demás. Y ya después, si no me gusta, me voy, ¿no? Y está este último de que, pues, voté por un partido por votar. Y bueno, a partir de eso a lo mejor ya empecé a votar más, ¿no? Dense cuenta cómo esto nos va a definir 3 perfiles muy diferentes de personas y sobre todo hablaríamos de consumidores. Podríamos hablar, por ejemplo, en el caso de lo que es la jerarquía de bajo involucramiento, en un asunto de conformidad. Bueno, me gustó, pero pues porque lo empecé a hacer, igual si no lo hubiera hecho no me hubiera gustado.
de identificación más en el sentido, por ejemplo, aquí de la jerarquía de la experiencia. Me identifico, bueno, porque ahorita me hace sentir bien, me gusta, pero si ya cambia, ya no me gustó y me voy. Y el internalización sería como el perfil de aquel consumidor que realmente se ha casado con una marca, con un producto que lo lleva así en el alma porque ha desarrollado fuertes creencias al respecto. En ese sentido, mientras más intensa es una actitud, puede dificultar el trabajo de promoción mercadológica en cualquier área, porque quiere decir que es gente que seguramente va a ser más rígida en cuanto a sus gustos y hábitos y no va a estar tan fácil convencerla de que cambie, de que tenga otra opción, de que verifique otro tipo de cuestiones, ¿no? Si yo he desarrollado, por ejemplo, una actitud sumamente negativa hacia cierto tipo de empleados porque creo que esas personas con ciertas características no son adecuadas, va a ser como difícil convencer a alguien que esos mismos empleados podrían ayudar en otras cosas y que modifique su actitud. Pero bueno, finalmente también de eso se trata el proceso de administración, ¿no? Regresando a lo que decíamos al principio, piensen esto en el caso ya no tanto de la comercialización, sino de todo el proceso administrativo. Los empleados van a manifestar actitudes diferentes hacia ciertas cosas. En relación con la misma empresa va a haber quien está muy identificado, quien dice sí a todo pues por no perder el empleo y quien está ahí un poco escéptico de las cosas. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, procesos de desarrollo y cambio organizacional, vienen inmediatamente las resistencias porque a lo mejor la gente ya estaba muy casada con una idea de cómo hacer su proceso, había desarrollado una actitud muy positiva, muy en esto que sería la jerarquía de estándar o la jerarquía incluso de la experiencia, donde afectiva y cognitivamente estaba muy comprometido con una visión de las cosas y de repente se la vienen a cambiar, ¿no? Por eso, muchas veces estos procesos tienen que ser graduales y parte de eso lo vamos a ver ahora en cuanto a la formación de las actitudes. Bien. Ahora vamos a entrar en el terreno de la estructura de las actitudes. Hasta aquí nosotros hicimos una definición de lo que son las actitudes, considerando las funciones que pueden llevar a cabo y los elementos que la integran y sobre todo la ponderación o la importancia que cada elemento cobra para marcar qué tan intensamente son vividas las actitudes. Evidentemente, las actitudes más intensas en una persona son las centrales, son las que van a ser difíciles de modificar. Actitudes menos importantes para la persona es más fácil de movilizar, ¿no? Esta parte que decíamos del bajo involucramiento no es una desventaja. Claro, a ninguna persona le gusta pensar que su servicio o producto pues no es muy importante y a la gente le da lo mismo comprarlo o no comprarlo, ¿no? Pero el aspecto positivo es que también este tipo de persona responde a asociaciones muy básicas, ¿no? A lo mejor va a ir en la tienda y va a agarrar un producto porque se acordó que es el que vio en el anuncio. Ah, pues este me llevo. Entonces eso le da pie a entrar al mercado a muchas marcas que a lo mejor no tienen ese tiempo, ese grado de aceptación en la gente. Entonces que exista un amplio sector de la población que su perfil de consumo tiene que ver con esta jerarquía de bajo involucramiento. Perdón, hace rato dije rendimiento, de bajo involucramiento, pues nos da la posibilidad de explotar estos procesos de condicionamiento clásico y operante que veníamos revisando la sesión anterior. Bueno, ya en relación con la estructura de las actitudes, hay ahí diversas teorías y diversos conceptos muy interesantes para entender cómo nos vamos formando nuestras actitudes. Aquí habría que revisar, por ejemplo, lo que es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva parte de una idea básica. A todos nos gusta la congruencia cognitiva, es decir, nos gusta pensar que nuestras actitudes son congruentes. Nos gusta pensar que también hay una congruencia entre nuestras actitudes y conducta. Que si yo estoy diciendo que soy gente preocupada por el medio ambiente y demás, bueno, pues que voy a reciclar la basura, voy a cuidar el agua, voy a tratar de apagar la luz cuando no se ha usado, porque eso sería este tipo de congruencia, ¿no? Bueno, pues la disonancia cognitiva se refiere justamente al fenómeno inverso. Cuando nos damos cuenta que dos elementos de nuestras actitudes, dos actitudes que tenemos, o nuestra actitud y nuestra conducta, no checan. Son incongruentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, sí, hay que cuidar el medio ambiente. ¿Reciclas? No. ¿No? Nos sentimos así como cachados, ¿no? Como la camarita ahí de las bromas de la televisión, chin, caray, ¿no? Igual, a lo mejor una persona puede tener dos actitudes que son incongruentes entre sí. Alguien que fuma. Por un lado, mi actitud es decir, no, pues yo no quiero tener cáncer, el cáncer me parece una cosa terrible. Pero por otro lado, me gusta el cigarro.
Pues ahí hay una incongruencia, hay una disonancia cognitiva. En ese sentido, se genera una tensión cuando se percibe esto. Los teóricos de la disonancia cognitiva lo que nos dicen es, cuando se perciba esta tensión, hacemos algo para eliminarla. Ya sea que cambiamos nuestra actitud y decimos, bueno, pues sí es cierto, caray, el cigarro está muy mal, ¿no? Y por lo tanto cambiamos nuestra conducta, dejamos de fumar. O a lo mejor buscamos argumentos que nos ayuden a reducir la tensión sin modificar ni la actitud ni la conducta. Como cuando decimos, bueno, pero mi tío Ruperto vivió hasta los 100 y pico de años y fumaba como chacuaco, ¿no? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que mucha gente cuando le hacemos notar estas discrepancias busca estos argumentos justificadores, ¿no? Yo algún día iba en un transporte público y se subió una señora comiendo su banana, ¿no? Pues la terminó y se le hizo fácil tirar la cáscara, ¿no? Y pues yo le dije, oiga señora, ¿cómo tira basura, no? Y la señora voltea y me dice, oiga joven, pues es que es biodegradable. Ah, pues sí. Sobre todo se va a biodegradar ahí en el cemento, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de lo que estamos viendo. La señora obviamente sintió la tensión entre, probablemente que ella sentía pues que era una buena ciudadana, etcétera, y ver la parte de la conducta de haber tirado basura. Entonces buscó un argumento para justificar y reducir esa tensión, ¿no? ¿Cómo se aplica esto en el asunto de la mercadotecnia? Bueno, se puede aplicar de dos formas. Lo vamos a ver. A veces yo puedo generar disonancia cognitiva en el espectador, en el consumidor, justamente para hacerlo, tratar de entrar en un proceso de cambio. Es decir, a veces es necesario generar disonancia en la persona. Esta imagen que vemos en la pantalla, que tiene que ver con una campaña a favor de los animales, sobre todo para evitar lo que es la comercialización ilegal de animales exóticos, como ustedes pueden ver, genera disonancia sobre todo en quien se identifique con la persona. Este tipo de consumidor que a lo mejor viaja por todo el mundo y se siente como muy integrado en la naturaleza, y de repente vemos cómo va arrastrando ahí una mochila y en la mochila vemos un rastro de sangre, ¿no? Entonces nos dice, no compres animales exóticos como recuerdo, ¿no? Obviamente es un mensaje que está tratando de crear disonancia en la gente. La gente que dice que respeta a los animales o que cree en el medio ambiente y que al mismo tiempo los compra porque a lo mejor dicen, ay, no pasa nada, ¿no? Pero aquí se le enseña que lo que está haciendo pues es prácticamente un asesinato, ¿no? Un acto muy salvaje, y entonces eso genera una disonancia. Sin embargo, también la disonancia puede ser utilizada para generar no tensión, sino una reacción agradable, una reacción risible que nos ayude. Por ejemplo, estas imágenes responden a una campaña de una librería muy importante de la Ciudad de México, la librería Gandhi, donde justamente maneja mensajes paradójicos en el sentido de que crean disonancia. Por ejemplo, tráeme un libro, vieja, libros para machos, ¿no? Esto es disonancia, ¿por qué? Porque evidentemente a la persona que le gusta la lectura o de alguna manera se acerca a la lectura, probablemente se genera una disonancia en cuanto a este tipo de valores y las actitudes machistas, ¿no? Pero esta disonancia está siendo creada en el anuncio justamente para dar un efecto atractivo. Si ustedes se dan cuenta, lo que hacen este tipo de mensajes es que voltemos a verlos. Sobre todo porque estos mensajes los estaban poniendo en espectaculares en avenidas importantes, ¿no? O este otro que dice, toca mi libro, libro para pervertidos, ¿no? Bueno, o este otro, te juro que es la primera vez que leo, libros para vírgenes, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de disonancias que se crean, este tipo de rupturas de la congruencia, también pueden ser utilizadas justamente para llamar la atención, porque estamos acostumbrados a ver congruencia en muchos mensajes. Entonces, cuando un mensaje aparentemente se presenta como incongruente, también nos obliga un poco a voltear y ponerle atención, ¿no? A ver, abra su libro, ¿no? Libros para ginecólogos. Bueno, otras teorías explican, por ejemplo, lo que serían las jerarquías de bajo involucramiento, como lo que es la teoría de la autopercepción. Dice ahí, la gente determina sus actitudes a partir de su propia conducta. Esto es, hago algo y a partir de lo que hice es cuando entonces ya empiezo yo a generarme una actitud. Muchas veces la gente empieza a desarrollar actitudes positivas hacia algo hasta que lo consume, ¿no? Justamente también un poquito por lo que decía la teoría de la disonancia cognitiva. Si yo ya lo compré, pues ahora tengo que verlo como algo positivo. Si ya compré un disco, ¿no?
que me gustaba por 2 o 3 canciones y ya oyendo todo el disco pues como que no me gusta tanto, ¿sí? A lo mejor yo trato de convencerme a mí mismo de que sí me gustó, justamente para mantener esta congruencia de la que hablábamos, para disminuir la disonancia cognitiva. Y entonces termino diciendo, no, pues sí está bueno, o sea, a lo mejor no es el disco del siglo, pero está bueno, sí me gustó. Yo creo que la próxima vez voy a comprar otro disco de este mismo grupo. ¿Sí se dan cuenta? Primero vino la conducta y de la observación de nuestra conducta es que dedujimos la actitud. Es decir, si lo hice quiere decir que me gusta, ¿no? Esto es muy interesante porque ha llevado a los mercadólogos y demás a varias técnicas. La técnica en el pie con el pie en la puerta. Antes a los vendedores se les instruía para que pusieran el pie en la puerta, ¿no? Para que no les dieran el portazo y obligaran a la gente a que los escuchara. Porque estaba la idea de que si yo ya escuché a alguien y hasta le permití entrar en mi casa, pues lo más lógico es que le compre algo. Esta técnica del pie en la puerta lo que nos está diciendo es, si una persona dice sí a una idea o a un compromiso o a una solicitud sencilla o que no implica mucho compromiso, poco a poco irá diciendo sí a otras cuestiones que le implican mucho más compromiso. ¿Qué es la lógica de las muestras sin compromiso famosas, ¿no? Oiga, pues lea esto sin compromiso. Bueno, ya lo leí, la próxima vez llega, oiga, lo leyó, ¿qué le pareció? ¿Qué le parece si viene para que le dé una demostración? Si yo ya dije sí antes, por la necesidad de mantener la congruencia, pues voy a decir que sí otra vez. Entonces, esto es como un proceso gradual de ir metiendo a la gente en una dinámica de, si ya me dijiste sí a un compromiso pequeño, voy a ir que poco a poco te vayas comprometiendo más. El contrario, esto es la técnica de la puerta en la cara, ¿no? Si usted llega y le hace a alguien una petición muy fuerte, oye, préstame $1,000,000 de pesos, ¡pum!, le va a cerrar la puerta en la cara. Y ya le vuelve a tocar, ¿no? Oye, bueno, no me prestes $1,000,000 de pesos, préstame 1,000 pesos, aunque sea. Bueno, está bien, ten los 1,000 pesos. Esta técnica lo que aprovecha es un poco el sentimiento de culpa. Si yo le hago a alguien una propuesta, una solicitud que implica un compromiso muy grande, a lo mejor me va a rechazar. Pero si después de eso yo le hago una propuesta más pequeña o una solicitud de un compromiso más bajo, probablemente lo acepte. A lo mejor porque se sintió culpable la primera vez que me negó. Si ustedes se dan cuenta, esto en los mercados de nuestro hermoso país es una técnica de todos los días y se llama regatear, ¿no? Es decir, te lo vendo a 100, no, ¿cómo a 100? Está muy caro, bueno, 80, está bien, ¿no? Eso es finalmente el asunto del regateo. Juicio social. Las nuevas actitudes se asimilan a la luz de las actitudes ya existentes, ¿no? Esto es, si me permiten el ejemplo, como las cajas, ¿no? Si yo ya estuve cargando cajas muy pesadas y después cargo una caja, vamos a poner, yo estuve cargando cajas de 5 kilos y después al final cargo una caja de 3 kilos. Uy, esa caja de 3 kilos me va a parecer ligerísima. Pero ¿qué sería al revés? Si primero estuve cargando cajas de 1 kilo y al final cargo una de 3, me va a parecer más pesada. La caja pesa lo mismo, 3 kilos, pero como antes cargué cajas más pesadas me parece más ligero. Como después cargué cajas más pequeñas me parece más pesado. Pues así son las actitudes. Las actitudes también dependen de nuestras actitudes anteriores. Si alguien llega y me hace una propuesta, oye, ¿por qué no te afilias a este club donde tienes ciertos beneficios? Si anteriormente yo he tenido actitudes positivas a cosas relacionadas con eso, es probable que caiga en mi área de aceptación y lo asimile, ¿no? Entonces, ciertamente las actitudes anteriores tienen una influencia muy importante sobre el desarrollo de nuestras nuevas actitudes. Finalmente, vamos a analizar este modelo de Axel y Fishbein sobre lo que es la teoría de la acción razonada. Estos señores se preguntaron, por lo que decíamos hace rato, bueno, a veces las actitudes sí marcan lo que es nuestra conducta, a veces no. ¿Son las actitudes un buen indicador de la conducta, sí o no? Ellos dijeron, depende, no se trata de sí o de no, sino que hay que analizar todos los factores involucrados para generar una intención conductual. Así que estos señores dijeron, primero, para que alguien actúe, tiene que tener la intención. ¿Cómo hacemos que esa intención crezca? Por 3 factores. Fíjense cómo estamos analizando este esquema de la derecha a la izquierda. ¿Cómo sé si alguien va a actuar? ¿Cómo sé si alguien va a comprar mi producto, si va a aceptar mi idea, si va a seguir las indicaciones o los procesos que le estoy proponiendo? Bueno, tengo que pensar qué tanta intención tiene de hacerlo, ¿no? ¿Cuál es su intención para realizar ese proceso?
La intención depende a su vez de tres variables: la actitud, la norma subjetiva y la percepción de control. La actitud depende de dos cosas: las creencias y la evaluación. Lo que están diciendo estos autores es que la actitud hacia algo depende de una serie de creencias que yo tenga al respecto de lo que voy a recibir o de lo que va a pasar si actúo conforme a esa actitud, y además el valor que le doy a esas creencias. Por otro lado, la norma subjetiva tiene que ver con mi percepción de las normas sociales y la motivación de complacer a otros, ¿no? A ver, voy a comprar ese producto, no solo es por las creencias que tengo del producto y cómo lo evalúo, ¿qué piensan los demás? ¿No? ¿Cuántas veces no decimos, porque si compro ese carro, me van a voltear a ver y van a decir, ¡ay, qué padre! Y me van a aceptar y voy a parecer una persona con buen estatus, ¿no? Y finalmente la percepción de control. ¿Qué tan fácil es que finalmente lo haga? ¿Realmente tengo la oportunidad? ¿Tengo el dinero para comprarlo? ¿Después no me va a generar algún problema? ¿Realmente sé utilizar ese producto? Entonces, la actitud que tenga yo, la percepción que tenga de la opinión de los demás, y qué tan importante es para mí la opinión de los demás, y qué tanto crea que soy capaz de llevar a cabo la conducta, interna y externamente, son los factores que van a determinar la intención conductual, es decir, qué tanto estoy dispuesto a llevar a cabo una conducta. Las actitudes son cambiantes, por eso siempre se recomienda que se hagan estudios de seguimiento. Como ustedes pueden ver ahí en nuestra última lámina, las encuestas de actitudes, si se aplican una vez, no nos sirven de nada, porque son como fotografías del momento. Lo que necesitamos realmente es hacer estudios de seguimiento amplio que nos permitan ir viendo cómo van evolucionando. Por ejemplo, una marca que a lo mejor ya tuvo aceptación, después puede dejar de tener ese tipo de aceptación, ¿no? Sobre todo porque finalmente la gente, las sociedades van cambiando. Así que es bien importante hacer estos estudios de seguimiento, que no son otra cosa, como lo vemos ahí, sino la aplicación de lo que serían estudios longitudinales. Un estudio longitudinal quiere decir que una encuesta de actitud la voy a aplicar varias veces en el tiempo para ir viendo cómo evolucionan los gustos o cómo evoluciona la aceptación que tiene una marca en términos de las actitudes que la gente expresa hacia ese producto, ¿no? Ya había comentado aquí el caso de Coca-Cola, que siempre ha tenido una actitud muy positiva por parte del grueso del público, pero que el día que decidieron vamos a cambiar de imagen y de sabor y la nueva Coca-Cola, la gente casi se rebeló, ¿no? Sobre todo ciertos consumidores que estaban como muy involucrados en todo lo que representa Coca-Cola, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Así que las dimensiones que normalmente hay que considerar en estos estudios son, por supuesto, los cambios en los distintos grupos de edad. Con la edad, cosas que teníamos una actitud positiva pueden cambiar a una actitud negativa. Los escenarios del futuro, cómo se prevé que van a venir las cosas, porque a lo mejor en este momento yo tengo una actitud positiva hacia cierto tipo de consumo, pero estoy previendo que van a venir tiempos difíciles, así que será mejor que busque otro tipo de cuestiones. Y los agentes de cambio que facilitan o inhiben la formación de actitudes, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, ciertos movimientos sociales pueden ser facilitadores para que se generen nuevas actitudes, ¿no? El movimiento feminista, el movimiento ecologista han sido actores sociales que promueven cambiar actitudes. Tanto así que, por ejemplo, el ecologismo, el verdadero ecologismo, no las imitaciones, ha llegado al punto de lograr que las empresas empiecen a tomar toda esta parte de decirle al público que son limpios, que no contaminan, incluso como parte de su fuerza de venta, de su ventaja competitiva, ¿no? Te damos un buen producto y no contaminamos. Y además puedes reciclar. Eso nos habla justamente de cambios de actitudes que han sido facilitados por ciertos agentes sociales. Como ven ustedes, el tema abarca muchas cuestiones, ¿no? Ahora solo estamos empezando realmente el estudio de las actitudes, su definición, las funciones que tienen, los elementos que la integran, los diferentes mecanismos que van formando diferentes perfiles de actitudes en cuanto al involucramiento y la intensidad de las personas, cómo esto nos lleva a perfiles diferentes de consumidores y todos los procesos que tienen influencia sobre las intenciones de una persona para llevar a cabo para que una actitud se convierta en una conducta, ¿no? Muy bien, espero que el tema les haya resultado interesante, lo es en muchos sentidos, es muy útil para muchas cuestiones y lo vamos a ligar con nuestra siguiente sesión donde vamos a llevar a esto a un terreno todavía más interesante. Cómo se cambian las actitudes, cómo hacemos para modificar actitudes.
En ese sentido, en esa sesión, muchos de estos conceptos los vamos a aplicar. Es importante que repasen, que estudien, que realicen las actividades complementarias para que puedan consolidar toda esta información y entonces en la siguiente sesión podamos ir ya con todos estos conceptos claros avanzando en nuevas estrategias. Les agradezco mucho su atención, espero que estén muy bien, nos vemos aquí en la siguiente sesión. Vayan desarrollando esto lo más que puedan en su práctica profesional y les deseo la mejor de las suertes. Hasta luego.